valoración global subjetiva. Pero lo copio en el chat, miren. No hay ningún problema. Esperen. Pongo acá, no tienen que entregarlo. Lo que tienen que hacer ahora es, lo hacen, nos vamos a dar un ratito, lo hacen y los ponemos en común, ¿sí? Es el caso de Carlos y el caso de Nancy. Ahí va. Para que practiquemos cómo se hace la observación de estos 5 parámetros en valoración global subjetiva. Vamos a leerlo. Quienes estén abriendo, les voy comentando. Dice, Carlos concurre al consultorio de nutrición por falta de apetito y saciedad precoz. Al realizar la anamnesis, refiere que toma una infusión suave y tibia a la mañana y que durante el día no siente deseo de alimentarse. Solo a la noche consume un caldo colado. Hace 2 semanas que está con licencia en el trabajo porque se cansa mucho para levantarse de la cama. Y tenemos los datos antropométricos. pH es peso habitual o puede ser peso usual, ¿no? 95 kilos hace 3 meses, peso actual 81, talla 1,80, ¿sí? A partir de estos datos, tienen que saber y categorizar, ¿sí? A estos pacientes, en A, en B o en C, según valoración global subjetiva. Utilicen los datos que tienen, ¿sí? O sea, profe, utilizaríamos la tablita en la que Ujú. tenemos... Ok. Sí, perfecto. Y acá tienen los datos crudos para hacer el cálculo del porcentaje de cambio de peso, la pérdida de peso, ¿sí? Y categorizarlo, por ejemplo. Y el estado nutricional actual. Entonces tienen algunos datos y datos de la entrevista con el paciente y lo que refiere. Entonces, en base a esos 5 componentes, analizan y dicen, bueno, por esto, por esto, por esto y por esto es tal categoría, ¿sí? Ese es el primer caso. Y el segundo caso es el caso de Nancy, que ingresa a la guardia del hospital por presentar disposiciones diarreicas desde hace más de 2 semanas. En la guardia se registra el peso actual, que es 66 kilos, y la talla es 1,68. Se interna y se deja en ayuno, solo con hidratación parenteral, ¿sí? Por una vía, para estudios de mayor complejidad. En el periodo de internación, solo deambula por la habitación. El diagnóstico es una pancreatitis, ¿sí? Por eso está con este cuadro, y se prepara para la cirugía en 1 semana. Peso actual antes de la cirugía, 62 kilos. Bien. Les voy a dar, ¿qué? 10 minutos por caso, más o menos. Y lo ponemos en común, ¿de acuerdo? Si tienen dudas, consultas, lo que sea, abran que estoy acá. Estamos acá con luz.
Perdón, perdón, Sí, profe, no escuché. ¿Lo hacemos con la tabla o con la fichita? como con la tabla de fichita. ¿Vieron que teníamos la tabla de valoración global subjetiva que vimos en la presentación, que tenían Sí, A, B y C? sí. Bueno, con eso van a llegar a qué categoría está el paciente, pero primero tienen que determinar en qué, los 5 componentes, en dónde ubicarlos. Por ejemplo, el peso, lo tienen el dato, pero tienen que hacer el cálculo para poder categorizar la pérdida de peso. Y después lo demás es Claro, más sencillo, ¿sí? claro, porque después también tenemos la fichita, digamos, que responde La ficha preguntas. completa, claro, no, la ficha completa no, porque no Ok, tenemos los otros datos, ¿sí? Si tiene ascitis, etcétera. ok, Entonces, listo. solamente la categorización del grado de A, B o C. Dale, gracias. Usen la fórmula para el porcentaje de cambio de peso, compárenlo según el tiempo. Profe, o sea que en el caso de Nancy, digamos, como que desde que entró a la guardia hasta el Ujú. momento de la cirugía perdió 4 kilos. Sí, Ok, está en ayuno. Después, cuando veamos pancreatitis, vamos a ver por qué esta paciente está en ayuno. Pero desde que entró, que llegó y a la cirugía, perdió esos 4 kilos. ok.
Profe, tengo una consulta. Sí, Eugenia, dime. En Nancy dice que durante la internación solo deambula por la habitación. En el Sí, hospital internada, más que eso no se puede hacer, ¿no? exacto, Ah, está bien. sí. Ese es el reposo relativo del que hablaba Betty antes. Mm. Cuando vayan terminando, avisen. Vamos a dejar unos minutitos más, así terminan de, de analizarlo bien y lo ponemos en común.
Bueno, ¿estamos? Sí, Sí, profe. ¿Listo? Bueno, a ver. ¿Quién quiere arrancar? arranco con Carlos. Dale, dale, Karen, buenísimo. Eh, bueno, lo primero que analicé o que tuve en cuenta es la falta de apetito y la saciedad precoz y que lo único que ingería eran líquidos. Entonces lo Bien, clasifiqué como dentro del grupo B, de la categoría B. bueno. ¿Qué nos Después, falta ahí? Pará. Ah, esos dos los pusiste en B. claro, claro. Ah, ok, Estoy no te haciendo entendí. primero Ok. Sí, y para seguir después, como un orden según todos los parámetros, ¿no? Bien, esos están como dentro de las columnas, esos 2 puntos están en B. Ok, eh, ahí me perdí, acá. Después dice que, bueno, está de licencia en el trabajo porque se cansa mucho y se cansa mucho para levantarse de la cama. Entonces eso lo puse como incapacidad funcional. Perdón, estoy en C, todo en C hasta ahora. La capacidad funcional también C. Deterioro grave de las actividades físicas está en cama. ok. Después con los datos antropométricos hice el PCP, me dio 14,7, que para 3 meses es un montón, así ¿Qué que la pérdida de peso significa, qué es significa un grave. montón? Es grave, bien, perfecto. Teniendo en cuenta todos los parámetros, entraría dentro de una desnutrición severa. Claro, una categoría C según valoración global subjetiva. Bien, Bien. entonces, en orden tenemos pérdida de peso grave, va a C. Después tenemos, esperen que acá tengo el caso. Ingesta alimentaria, también líquidos. Piensen que está con Claro, líquidos. porque es, digamos, Sí, no es dale. exclusivamente líquidos, que hace como varias comidas de líquidos, sino que hace únicamente el desayuno líquido y después hace ayuno hasta la cena, que nuevamente consume líquidos. Por ahí el B, yo siento que sería tal vez más comidas serían. Claro, me Claro, parece por que eso te sí, dije que era C. sí, se confundió. Primero dijo B y después dijo C. Sí, Sí, me sí. había Esto confundido con estamos C. en C, ¿no? Entonces, líquidos hipocalóricos, caldo colado, chicos, o sea, Sí, nada, no come nada, ¿sí? En todo el día, ayuno, pérdida de apetito total. Después nos dice que en cuanto tenemos el PCP, 14% en 3 meses, esto es grave. Después tenemos ingesta alimentaria, solo líquidos hipocalóricos. Después, síntomas gastrointestinales, tiene saciedad precoz y anorexia, ¿sí? Capacidad funcional, licencia, ¿sí? Está cansado, no se puede levantar de la cama. Y relación con la enfermedad y las necesidades nutricionales, no tenemos datos. Pero este es un paciente que arranca con este cuadro, ¿sí? Entonces llega a la consulta porque viene puesto, porque le falta apetito y tiene saciedad precoz, porque se siente cansado, porque no le da el cuerpo. Entonces, no tenemos un diagnóstico, no siempre tenemos un diagnóstico. Muchas veces es esto, va a la consulta y se lo recibe en el hospital, en la clínica, lo que sea, y viene con este cuadro. Entonces, acá hacemos este rastrillaje y decimos, ojo, este paciente ya está en categoría C, está en desnutrición, ¿sí? Después le harán los estudios pertinentes, verán qué está pasando con este paciente que tiene todo este cuadro, pero acá sí tenemos un riesgo, entonces sí estamos en categoría C. Importante esto, que nosotros no tenemos, hay cosas que no tenemos el dato, ¿no? Pero no necesariamente necesitamos todo exacto, perfecto, todo en C, ¿sí? Es lo que les decía, es como el análisis subjetivo. Después iremos a los análisis más objetivos y demás, pero esto nos hace un pantallazo, porque acá ya tenemos este paciente que está en riesgo. Entonces, dentro del plan de tratamiento, lo vamos a seguir, porque por más que no tengamos una patología, este paciente hay que seguirlo. No puede vivir a líquido. ¿Sí? Bien. Nancy, ¿qué hace Nancy?
Bueno, acá en Nancy como que tal vez los datos como que no corresponden tanto a uno u otro, a A, B o C, entonces como que me costó un poco más, A ver. porque por ejemplo, cambio de peso, o sea, el dato que nos da es el peso actual, no nos dice el peso que tenía antes y nos da el peso post internación, o sea, post una semana. Yo como que no lo consideré tanto porque hay que considerar, digamos, los pesos que perdió antes, o sea, meses antes o semanas antes, digamos, de la presentación. Ajá, pero bueno, eso habla de algo más crónico o puede ser algo más agudo. En una semana también tenemos el Claro, porque registro. en una semana Sí, perdió pero más del 6%. no sabíamos tanto cómo tenerlo en cuenta, ya que no era tan involuntario, sino que había tenido un ayuno dentro del... Es involuntario porque llega con el ayuno por el cuadro que presenta, porque tiene esta pancreatitis. Entonces no es que ella voluntariamente dice no voy a ayunar, no tengo ganas de o no voy a comer, sino Claro, que por hace un Ah, eso. no, pensamos ayuno. que había sido un ayuno que se lo habían dicho para la para la operación. Un ayuno prequirúrgico es unas horas nomás. Si voy a operar una rodilla, Claro. ponele, ¿no? Claro, sí A tiene un sentido ayuno que no le preoperación. darían una semana Ahora, de ayuno para esta una chica, interna. Sí. no vimos la patología, pero esta chica tiene una pancreatitis. Entonces, entra en un cuadro de ayuno por esa pancreatitis, ¿sí? Para Claro, sostenerla, porque va a necesitar cirugía, ¿sí? Entonces, claro, no es más como el allá que la caso. indicación sea, también piensa en esto, que voluntario o involuntariamente, el cuadro que presenta esta paciente lleva a que tenga que hacer ayuno. ¿Se entiende? Y es toda una semana. Y ahí perdió 4 kilos de peso. Y esto es una de las principales causas de nutrición intrahospitalaria. Los ayunos intrahospitalarios. Y lo vamos a ver un montón. Entonces, más allá que no tengamos el registro previo, por ahí era una paciente súper sana y esto es un cuadro agudo, tiene una pancreatitis aguda de repente. Cuando veamos pancreatitis lo vamos a ver. Tenemos las crónicas o tenemos las agudas. Y las agudas, en un periodo de ayuno de toda una semana, nosotros la pesamos cuando llega y previo a la cirugía la volvemos a pesar y bajó 4 kilos en una semana. Entonces, esto es relevante, más allá que no tenemos ese registro previo, ¿sí? Yo para que no se mareen con esto, lo que sí es importante son estos cambios de peso tan abruptos y que en cierta medida no es que ella dijo, bueno, voy a ponerme a bajar de peso, entonces voy a dejar de comer y voluntariamente me aguanto. No, es por todo este cuadro que está teniendo, ¿no? Sí, Yara. ¿Qué vas a decir? Claro, o sea, yo, por ejemplo, lo asocié, por ejemplo, a que Carlos sí tenía como más un síntoma de que no quería ingerir por voluntad propia, digamos, como que no tenía Ah, apetito y todo eso. O sea, como esa diferencia fue entre un ajá, caso y el otro. Por eso, o ok. sea, Bueno, medio que lo vimos de ese lado. perfecto, paréntesis. Tenemos diferentes parámetros. Uno es la pérdida de peso y la otra son los síntomas gastrointestinales. Y entonces en síntomas gastrointestinales tenés la pérdida de apetito, la anorexia, pero la pérdida de peso está. Y la pancreatitis es re dolorosa también. O sea, Sí, no es, está el dato del dolor, pero sí. claro. O sea, digamos, esta poco apetito y como es el rechazo, digamos. Sí. Profe, ¿Y entonces iría en un B eso, ¿no? qué cosa? ¿Qué parte? ¿La El cambio pérdida de peso. peso? No. ¿En qué iría? La pérdida de peso. A ver, quiero escuchar. ¿Cómo la categorizaron? Yo le puse en B porque habla de que es de un 5 a un 10% de forma rápida Sí, o más de 10% pero con recuperación. Y ella no tenía recuperación, exacto. pero era rápido, o sea, fue en una semana. Y el Exactamente, C era exactamente. mayor al 10% y Exactamente. continúa por meses. Sí, Sí, exactamente. profe. Yo lo Y otra que cosa que también te dice que deambula en la habitación. Carlos Bien, estaba acostado, digamos, y no tenía postrados. ganas o tenía una fatiga, y por lo menos este paciente, por más de la pancreatitis, puede deambular. Exacto. Bueno, por eso es importante como desglosar todos los ítems. Entonces, en porcentaje de cambio de peso,
como bien dijeron, tienen esto de este porcentaje entre el 5 y el 10. Entonces nos queda en categoría B el porcentaje de cambio de peso. Después los otros puntos tenemos ingesta alimentaria, están ayunas. O sea, siguen ayunas hasta la cirugía, ¿sí? Después de síntomas gastrointestinales, Yo la puse Las en B. deposiciones. bien, las deposiciones, las diarreas, viene con diarrea, ¿no? La diarrea nos habla de un problema malabsortivo, ¿sí? Cuando hay diarrea, ¿sí? Independientemente del tipo de diarrea, va a estar este tránsito más acelerado, va a haber un proceso malabsortivo. Entonces, esta paciente que viene con este cuadro de diarrea, en este caso sabemos que va a ser asociada a la pancreatitis, bueno, nos va a hablar de una mala absorción de nutrientes, ¿sí? Entonces, esto lo tenemos que tener presente. Después, la capacidad funcional dice que deambula por la habitación, ya se me traba la lengua, deambula por la habitación, entonces no es que está postrada ni se siente demasiado cansada, sino que deambula, ¿sí? Y en relación con la enfermedad, no nos refiere que tenga mayor gasto energético relacionado con la enfermedad de base, si no sabemos que es una pancreatitis, que bueno, que obviamente causa dolor, es una pancreatitis, no tenemos datos tampoco, porque a veces las pancreatitis tienen diferente grado de severidad, entonces depende del grado de severidad de la pancreatitis, pero, y en eso nos va a cambiar un poco la ecuación. Hay veces que en pancreatitis agudas, graves, necesitamos hacer un soporte por vía de excepción, por ejemplo, ¿no? Profe, Porque si no, se nos viene el paciente a pique, sí. yo tengo una duda, porque a mí en el PCP me dio 6,1%. Sí, Y acá estoy viendo que dio 6,5, no entiendo cómo hicieron la cuenta. Y a una compañera le salió lo del 6,5 y no sé cómo hizo la cuenta. Y estoy re perdida. 6,1, Cami. Está bien. Ah, bueno, me quedo más tranquila. ok. Ok. Seguro que la hiciste con regla de 3 simple. Claro, no, Claro, hice 62 menos 66 sobre 62%. Ah, bueno, yo la hice con regla de 3 simple, me dio igual, y en la otra igual, y te da un pelín de diferencia nomás. Claro, El ahí PCP. está. Entonces quedé como 6,1 para quedarme segura. Sí, tienen esas mínimas diferencias entre regla de 3 o la formulita. Con respecto al su porcentaje de referencia, ¿no? Por eso les da como un poquitito diferente. Si no lo meten en la fórmula. Pero ven que están igual dentro del rango, así que bien. Y entonces, ¿ahí cómo la categorizarían? En la de relación de la enfermedad con necesidades nutricionales, yo la categoricé en B, que sería A, me parece, pero yo la puse en B porque habla de la pérdida de masa grasa y de masa muscular. Sí, No, sin pérdida de grasa subcutánea y masa muscular es A, sí, y el B es el de signos de pérdida de peso en algunas regiones, pero no en todos, pero no habla como específicamente de qué, y ella había perdido peso, y no sé, la puse ahí. Y por la mala absorción de la diarrea también. bien. Entonces, ¿qué, cómo lo categorizarían en general? En base a esto, ¿no? Es algo agudo, una semana. Vamos a tener mucha pérdida, grasa y magra en una semana. O sea, en función de esto, no tenemos mucho más datos, ¿no? Pero, y no la podemos evaluar, bueno, con los datos que tenemos de esta semana, este ayuno de esta semana, esta pérdida abrupta de peso que tuvo, algo que sí podrían hacer es cómo estaba previo. Peso actual sobre talla, ¿cómo estaba antes? ¿Cómo llegó? Yo lo hice y me dio que estaba normopeso. Bueno, bien, ese es un buen parámetro. Y yo Porque lo ahora estamos hice viendo lo agudo. yo lo hice con lo agudo y también daba el normopeso. Claro, pero el tema es que por más que esté en normopeso, vamos a encontrar pacientes que venían con obesidad y bajan abrupto Sí. de peso y sigue dando en obesidad y decimos, bueno, no importa la pérdida de peso, sí importa.
Ese es el punto. Mm. Independientemente del peso previo y cómo esté su estado Sí. nutricional previo, la pérdida de peso involuntaria y abrupta es significativa. Es una alarma, piénsenlo como una alarma roja que se está prendiendo. Esto nos ayuda porque muchas veces hay pacientes que tienen exceso de peso y dicen, ah, bueno, bajé unos kilitos y como bárbaro, che, pero pará, ¿por qué? Si es involuntario, ¿qué está pasando? Y enmascara otras cosas. Entonces, la pérdida de peso involuntaria grave en estos rangos, en este tiempo, es significativo. Acá tenemos dos casos distintos. Acá tenemos un paciente que viene con algo como más crónico, se ve en el caso de Carlos, no sabemos, hace 3 meses, digamos, ¿no? Como que viene con algo que le está pasando, no sabemos bien qué, pero hay algo, por ahí puede ser una suboclusión intestinal, puede ser algo, algún tumor, algo que le está pasando, que no está ingiriendo, que está cansado, pero es algo más crónico, y después tenemos el caso de Nancy, que es algo agudo, ¿sí? No deja de ser relevante, ¿sí? Pero por eso, si a Nancy la vamos a estar categorizando en categoría B, ¿sí? Por los diferentes parámetros que fuimos analizando, y le vamos a tener que poner el ojo, porque no está en C, pero Nancy rápidamente se nos puede volver al C. Entonces, por eso el cuadro, su patología de base, por eso cuando veamos todas las patologías y más las relacionadas con el tracto gastrointestinal, vamos a determinar, bueno, esta patología no le permite la vía oral en este momento, hasta que no sea intervenida, que fue la decisión del equipo tratante, cirujanos, equipo clínico. Una vez que recupere, post cirugía vamos a tener que hacer esa represión para que vuelva a estabilizarse, ¿sí? Su metabolismo. Entonces, voy a tener que poner el ojo en esta paciente, que está en B. Lo que no, muchas veces pueden que tengan esas dudas entre B y C, ¿sí? Lo que siempre hay que como distinguir es el A, ¿sí? El A, aquellos pacientes que están en A, decimos, bueno, perfecto, están bien. Por ahí, si su patología de base es una patología que tiene mucho estrés metabólico, le pongo el ojo y lo vuelvo a evaluar al tiempo, ¿no? Porque vemos cómo va, porque de repente no tiene síntomas gastrointestinales, está comiendo bien, le descubrieron un tumor, viene fantástico, un tumor de esófago, bla, bla, bla. El tumor empieza a crecer, empieza a tener síntomas, empieza a bajar de peso, ¿sí? Y va escalando. Por eso esto se hace como rápido y se puede volver a hacer, ¿sí? Y nos permite hacer ese monitoreo y seguimiento. Entonces, por eso es una herramienta práctica, ¿sí? Bien, ¿dudas, consulta? Nada, todo perfecto, se entendió todo bárbaro. Bueno, esto es todo práctica. Bien, mañana van a seguir con la parte práctica de lo que vimos hoy, necesidades energéticas, proteicas, ¿sí? Las fórmulas. Y bueno, y la semana que viene arrancamos con la unidad 2. Tubo digestivo. Quienes quieran ir leyendo, buenísimo, porque así van repasando. Tienen el videito del Guyton para ver, de digestión y absorción. Y bueno, y nada más. Si no tienen dudas.